Bien, tengan todos muy buenas noches. Esta es nuestra primera reunión de la materia Teoría de la Seguridad Pública y Ciudadana del ciclo de licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana de la Universidad de Gran Rosario. Hoy, 5 de septiembre del 2023, la idea de la primera reunión es poder transmitirle a ustedes lo que necesiten saber respecto a la materia, qué vamos a dar, poder responder sus preguntas, sus inquietudes y quizás, si nos queda un poquito de tiempo, eh, hablar un poco de materia de manera general respecto a lo que de lo que ustedes van a encontrar en la plataforma de contenido, cuáles son los tres grandes ejes de esta materia y de qué es lo que van a encontrar y cómo vamos a evaluar cada una de esas unidades y cómo hacer la evaluación final de esta materia. Como ustedes seguramente ya saben, cada materia elige la forma de evaluar y decide si se promociona directamente durante el cursado o no, de acuerdo a determinados criterios que cada una de ellas establece. Ustedes van a poder encontrar dentro de la plataforma, en la parte superior, un sector que no se va a mover nunca, va a estar siempre presente y disponible para que ustedes lo vean, que tiene un video de presentación mío. Después tiene el programa, el cronograma de trabajo, la metodología de trabajo y un foro para avisos que voy escribiendo ahí, cosas que puedan ir surgiendo. Además de todo eso, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que a partir de esta primera clase yo voy a habilitar porque voy a explicar cuáles son las reglas de funcionamiento dentro de ese grupo. Sí, sí, me tengo que quedar igual. Es importante que ustedes accedan al cronograma, es importante que ustedes accedan al cronograma, así ¿Qué pueden tipo ver pelotudo este? cuáles. ¿Qué tipo pelotudo? ¿Quién es? Hay un micrófono Ferreira abierto. Velázquez. ¿Quién es él? ¿Está dando la charla ahora? Bueno, Oh, estamos diciendo ya, ¿no? evidentemente para alguna alumna de las que están presentes, eh, tengo una característica personal que no le gusta. Le voy a pedir por favor que tenga más cuidado con el micrófono cuando lo activa y por favor mantengamos el respeto entre todos nosotros. Eh, Así podemos llevar adelante una clase de lo mejor posible para todos. Lamento para el ¿Viene resto con el perro? de los presentes que hayan tenido que escuchar el exabrupto de esa compañera y eh, dicho esto, podemos seguir con el video nuestro. Bien. Eh, Tengan cuidado, por favor, cuando activan el micrófono porque se escucha todo lo que hablan. Bien. En la materia, como ya le dije recién, en la plataforma pueden encontrar el programa y el cronograma de trabajo. Lo importante del cronograma de trabajo es que ustedes tienen especificado qué material tienen que leer en cada semana de trabajo y el nombre de la unidad que los orienta a ustedes respecto a lo que vamos a tratar en en cada una de esas unidades. La primera unidad trata de la ciencia de la seguridad y van a tener cuatro autores que les va a permitir entender, junto con el resumen de la unidad, que está el primer texto que tienen disponible, les va a permitir entender, o por lo menos acercarse al concepto de seguridad, la evolución del concepto de seguridad, cuáles fueron los cambios que se fueron dando y los paradigmas que aún siguen vigentes, cuáles son los paradigmas que ya fueron evolucionados o que fueron superados y cuáles son aquellos en los que se está trabajando actualmente dentro de la comunidad internacional y que seguramente alguno de ellos va a ser
el que más fuerza tenga y más países apliquen en el corto o mediano plazo. En la segunda unidad, ustedes tienen el concepto de seguridad pública internacional. Ahí van a poder ver cómo se vinculan los países y cuál es el rol de la comunidad internacional en la seguridad. Y esos textos van a ver que están más relacionados a lo que es defensa nacional, no tanto lo que es seguridad nacional, seguridad interior, porque mientras vayamos avanzando, ustedes van a ver que si bien el concepto en una primera instancia vinculaba a estas dos cuestiones de seguridad interior y defensa nacional, con la evolución, con el paso del tiempo, el cambio de las sociedades, se pudo lograr una división o una separación de los aparatos o los actores que trabajan defendiendo los intereses de la nación, defendiendo la soberanía nacional, y los aparatos o actores que trabajan defendiendo al ciudadano de aquellas violaciones a sus derechos dentro del territorio del Estado nacional. Y para eso van a ver que se definieron muy bien, en primera instancia en los países europeos y luego en los países latinoamericanos, se definió y se separó bien el concepto de seguridad interior de defensa nacional. Y por último, en la tercera unidad, vamos a tratar todo lo que tenga que ver con protección y evaluación. Acá van a poder acercarse a algunos autores que le van a ayudar a entender cómo diagnosticar un problema de seguridad en un determinado territorio, cuáles son los indicadores que se pueden establecer y cuáles son los indicadores que se usan a nivel mundial respecto a, para poder comparar niveles de seguridad o de inseguridad en distintos espacios, y van a ver la tendencia global o mundial de focalizarse en lo local y no tanto en lo nacional o subnacional. Dentro de la primera unidad van a ver que tienen ese apunte que les va a permitir entender a lo que me refiero cuando hablo de nacional, subnacional o local. Bueno, esto es más o menos un resumen de las tres grandes unidades. Una vez que terminaron las 12 semanas de clase o de cursado, durante la cual ustedes van a tener que ir realizando en cada semana una determinada actividad, y para cerrar la unidad, en la última semana de la unidad, ustedes van a tener un cuestionario de cada una de ellas que les va a permitir promocionar directamente la materia si tienen 8 o más de 8 en cada uno de ellos, o en promedio. En promedio, 8 o más de 8. Entonces, si ustedes tienen todas las actividades realizadas durante el cursado de cada una de las semanas, las que son obligatorias, porque van a ver que van a tener actividades complementarias que no son obligatorias, si ustedes tienen realizadas las actividades obligatorias, van a poder tener la posibilidad de promocionar si en los exámenes de cada unidad tienen 8 o más de 8 en promedio. Aquellos alumnos que por algún motivo no puedan promocionar directamente y queden como alumnos regulares, van a poder pasar a un examen final en la plataforma de la UGR, que se habilitan unas aulas especiales para ese examen. Y el examen final de esta materia está sacado o se obtiene de los exámenes de cada unidad. Las preguntas que van a encontrar en el examen final son las mismas que fueron haciendo durante el cursado en las unidades. Y para ayudarlos un poco más para el examen final, van a encontrar dentro de la plataforma una pestaña, que la voy a ir habilitando más adelante, donde van a tener la posibilidad de practicar para el examen final. Va a estar habilitado una prueba de examen final que ustedes van a poder hacer las veces que necesiten para ir practicando para el examen final. Ese es el resumen
de lo que abarca la materia y resumidamente la metodología que o que opté para este cursado. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta respecto a todo esto? Así sigo avanzando, o de lo que ya hayan hecho. Profesor, ¿es necesario participar en los dos foros? Ustedes van a ver que hay un foro en la segunda semana que está orientado uno para Ecuador y uno para Argentina. Ustedes tienen la obligación de participar en uno de ellos. Pueden optar en el que quieran participar. Lo que pasa es que el de Ecuador está orientado a la temática de Ecuador y el de Argentina está orientado a la temática de Argentina. Sería interesante que puedan participar en los dos si les interesa, o por lo menos ingresar y ver cuál es la actividad que tienen en cada uno de ellos para poder entender y poder ver la realidad de cada uno de los dos países. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Sí, con respecto a la pregunta que hizo el compañero, eh, yo hice en el de Argentina, o sea, y el de Ecuador, o sea, Navarra abajo me salta como que no realicé porque no hice el de Ecuador. Y te vas a ir así porque están configurados para que te salga como hecho cuando vos escribas algo en el foro. Pero cuando yo evalúo al final, tengo en cuenta si hiciste uno o los dos. Ah, bien, Uno, por lo menos de los dos. bien, bien. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿No? Bueno. ¿Qué vamos a tratar en esta materia? Esta materia es una materia teórica, es una materia que a ustedes les va a permitir acercarse a conceptos eh, actuales, antiguos y los que están surgiendo respecto al tema de la seguridad. Van a ver cómo en un primer instancia, en un primer momento, cuando se comienza a hablar de seguridad, se habla de la seguridad relacionada al Estado o íntimamente vinculada, como que la seguridad no existe si no hay Estado, que todos los esfuerzos que se hacen en seguridad se hacen en relación al Estado, cuando el Estado moderno aparece, porque el Estado moderno no estuvo siempre. Van a ver cómo evoluciona en una primera instancia y se focaliza, ya no se focaliza tanto en el Estado, sino que comienza a trabajar para quienes eh, viven dentro de un determinado espacio, o sea que el Estado asume o mantiene la responsabilidad de brindar ese concepto de seguridad, pero ya focalizado en quienes viven, transitan en ese espacio físico gobernado por una determinada cantidad de personas. Y en una segunda evolución van a ver que aparece el concepto de ciudadano, van a ver que se vincula ya no solamente a generar todos los esfuerzos para tener un espacio que le permita a la persona desarrollarse, sino que pone el foco, pone como centro a la persona en sí, al ciudadano, y lo invita o le permite participar tanto del diagnóstico de las políticas de seguridad como de las evaluaciones a posterior. El diagnóstico, la generación de propuestas, la implementación sigue siendo del Estado, la obligación, y luego también participa el ciudadano en la evaluación del impacto de esa política de seguridad. Eso es un resumen de lo que más o menos vamos a ir viendo durante el cursado. Vamos a ver también que cómo se entiende a la seguridad actualmente en Latinoamérica y en el mundo. ¿Por qué? Vamos a ver por qué en determinados países se aplica un tipo de paradigma que ya muchos consideran que fue superado y en otros se aplica uno que se considera mejor que ese. Y
ambos países pueden convivir en el mismo espacio temporal, aplicando dos ideas distintas respecto al concepto de lo que se entiende por seguridad. Pero hasta ahora yo vine hablando de seguridad. Y sería interesante que alguno de ustedes me pueda definir lo que es la seguridad, así comenzamos la primera clase por lo menos con lo que se entiende o el centro de foco de esta materia y de este ciclo de licenciatura. ¿Alguno se anima a decirme lo que es la seguridad? ¿O lo que entiende por seguridad? Ausencia de riesgo o peligro. Bien. ¿Alguien más? La sensación de sentirse seguro. Uh-huh. ¿Alguien más? La primera intervención le faltó algo y en la segunda la vamos a dejar ahí porque ingresa un concepto de el paradigma que se puede considerar actual de seguridad. ¿Alguien se anima a agregarle una palabra a la primera intervención? Confianza también puede ser, profe. Confianza en... Confianza. Confianza. Uno Está se bien. siente seguro Eso está cuando más. tiene confianza. Claro, por Bien, eso. está más relacionado. Está seguro. Está bien, pues esa palabra que vos acabas de usar está más relacionado a la segunda participación de un compañero tuyo que a la primera. Pero también es válida y lo tomo porque de eso vamos a hablar también más adelante. Y profesor, puede ser, yo primero hablé la parte objetiva, pero si lo vemos del lado subjetivo, puede ser un estado mental o un sentimiento que le otorga, bueno, a la persona estar ajeno al peligro. Uh-huh. Bien. No registrar peligros, daños ni riesgo puede ser también. La ausencia de peligro. Bien, pero a eso le falta algo más. Ausencia, peligro, está bien. Faltan dos palabritas más. Sería una sensación de estar en confianza y alejado del peligro. Daño. Sensación de protección. Las condiciones. No. Las Bueno, condiciones. Ausencia de acá todo lo que peligro fueron o diciendo, riesgo. peligro, riesgo, me falta una. Daño. No, es un Protección. tipo penal. Protección. Es un tipo penal. El que falta es un tipo penal. Es un delito de amenaza. Bien. La Ausencia de violencia. peligro, riesgo de amenaza. El concepto que vamos a establecer, que vamos a poner en primera instancia, es la ausencia de peligro, riesgo y amenaza. Ese es el primer concepto con el cual nació la idea de seguridad. Es un concepto que se define por la negativa. Fíjense que la mayoría de los conceptos o definiciones vienen a dar una ley sobre algo. Esto lo que te dice es que para que haya seguridad tiene que haber ausencia de algo, tiene que faltar algo. Bien, ese algo que falta es el peligro, el riesgo y la amenaza. Son tres patas del concepto nativo de seguridad. En la segunda intervención, sus compañeros establecieron que había algo de confianza, había algo de falta de confianza, había algo de sensación, y un compañero después avanzó un poquito más y habló de objetividad y subjetividad. Eso que se le agrega al concepto es la primera evolución del concepto de seguridad. Entonces, a esa ausencia de peligro, riesgo y amenaza, y algo concreto, ¿sí? Le vamos a poner la parte abstracta, la parte de sensación. Entonces, la seguridad se puede definir como la ausencia o la sensación de ausencia de peligro, riesgo y amenaza. Bien, ese es el concepto básico que vamos a utilizar nosotros durante las 12 semanas de cursado para cuando definir o para cuando hablemos de seguridad. ¿Alguna consulta hasta ahí?
¿no? Bien. La idea de hoy era introducirnos en la materia, como les puse en el mensaje en la plataforma, introducirnos en la materia, explicarle cómo iba a ser el cursado, definir un poco esto de que ustedes entiendan cuál es el concepto de seguridad que vamos a utilizar y que puedan, en base a eso, empezar a preguntar dudas que hayan surgido en los primeros trabajos o en las primeras lecturas de los contenidos. Yo le voy a abrir la posibilidad de que ustedes me pregunten. Si no tienen ninguna consulta, yo avanzo 15 minutos más, definiendo un poco, avanzando un poco más del contenido de la materia. Pero voy a abrir 5 minutos para que ustedes puedan preguntar respecto a si ya han leído algún contenido, qué dudas tengan, o si han hecho alguna actividad, qué consulta tienen sobre eso. Bien. Perdón, profe, tenía muteado el micrófono. Sí. No estaría entendiendo si para mí, digamos, lo que yo leí en el apunte de seguridad pública y seguridad ciudadana, ¿lo mismo o qué diferencia? Bien. Depende de dónde vos te parés. Depende de dónde te parés. Cuando me refiero a dónde te parés, es en el país que vos te parés. Es lo que se entiende por la definición que se le otorga al concepto de seguridad pública y la definición que se le otorga al concepto de seguridad ciudadana. Porque si vos ves el apunte te define, te establece, o te ayuda a entender que el concepto de seguridad es un concepto social. Es un concepto social que va evolucionando en base a la sociedad en la cual se lo define. Entonces, de acuerdo a la sociedad en la cual nos paremos, es lo que se entiende o se deja de entender por seguridad. Dicho esto, te puedo decir que el concepto de seguridad pública, cuando hablamos de paradigma, hablamos de concepto de seguridad pública relacionado al entendimiento que se tenía en primera instancia de la seguridad vinculada al Estado, ¿bien? Con los conceptos de orden público, con los conceptos de mano dura, con los conceptos de el Estado por sobre las personas, y con el concepto de que había que proteger al Estado de cualquier tipo de agresión, violencia, tanto exterior como interior. Ese concepto de seguridad pública comienza a entenderse de esa manera. Vienen un montón de cuestiones sociales, como puede ser, como son la Primera, la Segunda Guerra Mundial, como es la Guerra Fría, y ese concepto ya comienza a alejarse del Estado, comienza a poner a la persona en el medio, pero sigue entendiéndose como seguridad pública porque los actores que intervenían en la seguridad pública eran el Estado con sus aparatos y solamente el Estado con sus aparatos. Cuando me refiero a los aparatos del Estado, me refiero al Poder Judicial, al Servicio Penitenciario, a la Policía y a las Fuerzas Armadas. En ningún momento pongo ahí al ciudadano dentro de la intervención en cuanto a pensar o ejecutar cuestiones de seguridad. La seguridad ciudadana es un paradigma que evoluciona luego del fin de la Guerra Fría, con la aparición, obviamente, con la fuerza que hace Naciones Unidas, y pone al ciudadano en el centro de la cuestión. Y ya los aparatos que intervienen no son solamente, no es que desaparecen, sino que no son solamente el Poder Judicial, el Servicio Penitenciario y la Policía, junto con las Fuerzas Armadas, sino que empiezan a aparecer otros estados, otros aparatos. Aparatos que inclusive se empiezan a independizar, como puede ser el sistema de inteligencia o el subsistema de inteligencia. Y vas a ver que en ese momento, sobre todo en Latinoamérica, que comienzan a terminarse
determinados gobiernos militares, gobiernos de facto, comienza a aparecer la división o la concreción o la formación de sistemas de seguridad nacionales. Esos sistemas de seguridad nacionales tienen 3 patas, siempre pensando en el ciudadano como centro. Aparece ya el ciudadano como centro, no solamente como a quien se dirigen las políticas de seguridad, sino como centro y como parte de las políticas de seguridad. Esas 3 patas, en las cuales se divide y se diferencia muy bien cuáles son los elementos de los sistemas de seguridad, son la seguridad interior, la inteligencia nacional y la seguridad nacional. La defensa nacional o seguridad nacional. Y a cada una de esas patas se le otorgan determinados actores en función del Estado. Pero es un actor más o es un elemento más de aquellos que van a trabajar en seguridad. Obviamente cada paradigma, cada concepto va evolucionando, ¿sí? Y después no solamente que se pone a la última evolución que tiene el concepto de seguridad, no solamente se pone al ciudadano como centro, sino que esta ausencia de peligro, riesgo, amenaza que nosotros entendemos como seguridad que dijimos al principio, no solamente está relacionada a la seguridad personal, o sea, a la ausencia de peligro, riesgo, amenaza referente a la posibilidad de ser víctima de un delito, sino que esa pasa a ser un elemento más de lo que tiene que estar ausente para que el ciudadano pueda definirse como seguro. Eso comienza a llamarse, en lo que se conoce como concepto de seguridad democrática, seguridad ciudadana, y después todos los otros derechos o factores necesarios para que la persona pueda desenvolverse autónomamente o con todos sus derechos conservados, es lo que se entiende por la ausencia de peligro, riesgo de amenaza. Entonces, seguridad pública está relacionada en un primer momento con el Estado y la ausencia de peligro, riesgo, amenaza para el Estado. Una primera evolución, ese peligro, riesgo, amenaza, la ausencia se dirige hacia el habitante del Estado nacional, pero sin ningún tipo de intervención y con el uso de los aparatos que dijimos en un primer momento. Y cuando aparece el concepto de seguridad ciudadana, se pone al ciudadano en el centro y los actores se multiplican. Pero si vos te vas a España, hoy, ellos llaman seguridad pública, ¿sí?, a los aparatos o a los sistemas de seguridad, pero aplican el paradigma de seguridad ciudadana. Por eso te digo que de acuerdo a donde vos estés parado, y por ejemplo, vamos a Estados Unidos tiene un montón de autores que hablan de seguridad ciudadana, pero en Estados Unidos se aplica el paradigma de seguridad pública. No sé si fui claro o si te confundí más aún de lo que estabas confundido antes de empezar. Es una seguridad más nacional la de Estados Unidos. ¿Puede ser, profesor, según lo que leí o entendí? No quiero entrar tanto en detalle, pero la seguridad, Estados Unidos es el país, es una de las partes de la Guerra Fría, es una de las potencias que lleva adelante la Guerra Fría. Y de Estados Unidos sale la doctrina de seguridad nacional, doctrina que se multiplica en la América Latina con el Colegio de las Américas, o la Escuela de las Américas. En esa Escuela de las Américas van todos los militares argentinos y sí, lo escucho. Decirle que sí, se ¿Alguien intervino? entendió. Sí, yo, que sí se entendió que, bueno, depende del contexto histórico, en qué periodo de tiempo y en qué país se toma una definición o cómo fue cambiando a través del tiempo. Por lo que acaba de comentar recién. Teóricamente, a nivel mundial, están todos estos estados. Seguridad pública, o sea, la evolución es de seguridad pública, seguridad ciudadana, seguridad democrática. Vamos a ver que dentro del paradigma de seguridad democrática hay un montón de subconceptos como seguridad multidimensional, seguridad regional, seguridad local. Pero para que a vos te quede claro la seguridad pública es la primera evolución del concepto de seguridad y está relacionado a la seguridad del Estado para el Estado. ¿Bien? Si el Estado estaba seguro,
quienes vivían dentro del Estado estaban seguros. Y esa seguridad la aplicaba a través de los poderes del Estado y a través de las herramientas que el Estado tenía, que era Poder Judicial, Policía y Servicio Penitenciario, más las Fuerzas Armadas. Cuando evoluciona el concepto, porque las sociedades evolucionan y el concepto de seguridad es un concepto social atado a la evolución de la sociedad, aparece el ciudadano como centro. O sea que el concepto de seguridad es ciudadano-céntrico. En el paradigma de seguridad pública es un concepto estadocéntrico. Profe, Se ve que se quedó sin internet, por eso se le desconectó. sí, aparentemente se quedó sin internet. Entonces, ¿qué decía? Se decía que si lo entendés como paradigma, tenés que hablar de la evolución. Si lo entendés de los actores, tenés que hablar de quiénes actúan. Depende de cómo te parece, cómo podés analizarlo. Cada paradigma. Pero son 3 paradigmas distintos. Pública, ciudadana, democrática. Y eso tiene que ver con la evolución de las sociedades, de los hitos históricos que fueron pasando, y eso impactó en cómo se entiende la seguridad y cómo se entiende quienes actúan en seguridad. ¿Bien? Seguridad pública está relacionada con la seguridad del Estado. Seguridad ciudadana está relacionada con la seguridad del ciudadano. Y seguridad democrática está relacionada con la seguridad de los derechos de los ciudadanos. ¿Ahí está un poquito más claro? Si puede repetir, profe. Otro repito. A ver si ustedes me escuchan a mí. No se lo escuchaba bien por eso. ¿Me escuchan a mí? Ahora mejor. Bien. Vamos de nuevo. El concepto de seguridad pública está relacionado con la seguridad del Estado. Es un concepto estadocéntrico. El de seguridad ciudadana está relacionado con la seguridad del ciudadano. Es un concepto de seguridad ciudadano-céntrica. El concepto de seguridad democrática es un concepto donde se pone el foco en los derechos del ciudadano. Entonces, depende quién está en el centro, a dónde van focalizadas las políticas de seguridad, y a eso hay que agregarle la manera de cómo se aplica la seguridad. Entonces, si queremos poder interpretar qué tipo de paradigma se aplica, pasa que esto que yo estoy avanzando ahora es para la 4ª o 5ª clase, pero si ustedes quieren interpretar qué tipo de paradigma se aplica en un determinado territorio, deben analizar cuáles son los actores que trabajan en seguridad, que eso lo van a ver en evaluación y protección, a partir de la semana 10, van a tener que ver hacia dónde van focalizadas las políticas de seguridad y cuáles son las estrategias de seguridad que se aplican. Y ahí cuando hablamos de estrategia, en la unidad 2 vamos a ver, en la unidad 2 y en la unidad 3 vamos a ver cuáles son las estrategias que los diferentes estados aplicaron y aplican hoy en día. Que algunas no son exclusivas o excluyentes de uno u otro paradigma, sino que algunas fueron apareciendo en determinado espacio temporal, pero las podemos vincular más al paradigma de seguridad pública o al de seguridad ciudadana o al de seguridad democrática. No tiene que ver una cosa con la otra. Creo que lo enredé un poco más. No sé si el que preguntó se fue o está todavía ahí. Y si me puede decir si fui claro o lo ayudé un poco o se la empeoré. Sí se entendió, profe. ¿Sí? Bueno.
la verdad que no quería demorarlos más, pero vamos, pues se me desconectaron, se me desconectó el auricular y estoy ahora hablando con el micrófono del celular. Bueno, entonces eso, era hoy acercarlo al concepto de la seguridad. Lean el capítulo 1 de Molesnik, lean el apunte de la primera semana, hagan el foro de la primera semana, ya tienen habilitada la semana que empieza hoy en la plataforma, ya se las acabo, antes de empezar la clase se las habilité, tienen actividad también en esta semana y ahí van a poder entender en el apunte de Reformando la Seguridad desde arriba, que habla de seguridad ciudadana y reforma policial en el Ecuador, de García Gallejos, van a poder ver, leyendo lo que pasó a partir del 2008 en Ecuador, con la nueva constitución, con la ley de seguridad, con la división de lo que es seguridad interior y defensa nacional, con la designación de personal civil a cargo de esas áreas del gobierno y con la reforma que se hace de toda la estructura relacionada a la Policía Nacional, van a poder ver el quiebre si leen el apunte ese y vean, fíjense lo que está de complementario, la Constitución de Ecuador, la nueva, y si pueden acceder a la vieja, van a poder ver prácticamente, en lo que pasó en Ecuador a partir del 2008, cómo es el cambio de paradigma respecto a lo que se entendía como seguridad pública y a lo que se entiende como seguridad ciudadana. Van a ver cómo se los orienta o cuál es la orientación que se le quiere dar a los actores del Estado que actúan en seguridad, en este caso en Ecuador, como tiene una estructura política unitaria, tienen una Policía Nacional. El caso de Argentina es distinto porque tiene provincias que son anteriores a la Constitución de la Nación y las provincias se reservaron para así la potestad de actuar en seguridad, así que es un poco más complejo que Ecuador, pero se puede entender el paradigma de seguridad ciudadana aplicado en Ecuador. Tienen que entender que estos paradigmas no se aplican de un día para otro, sino que son evoluciones sociales. En algunos países van a aparecer antes, en otros países después, en otros países ni siquiera se aplica todavía el concepto de seguridad ciudadana, porque la conformación de las sociedades, la historia de esa sociedad y dónde está parado eso respecto a los conceptos, difiere de otro que quizás ya lo esté aplicando. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Buenas noches. Sí, Sosa, decime. Sosa, ¿no? ¿Por qué, correcto, Sosa Emiliano, ¿por qué usted lo manifiesta como un paradigma y no lo manifiesta como un concepto? Porque un paradigma, cuando hablamos de un concepto, está relacionado al conocimiento científico, a una parte de una sociedad que define algo como una determinada cosa, que estudió algo y lo define como si fuese una ley o como una ley. Cuando hablo de paradigma, hablo de un entendimiento superador a un grupo de personas o a una sociedad y que es entendido por la mayoría de las personas como se la define. La mayoría de las personas que habitan la mayoría de los científicos, la mayoría de los gobiernos entienden y definen a estas dos cuestiones de determinada manera y le aplican a estas determinadas situaciones determinados conceptos y leyes. La suma de conceptos y leyes y definiciones generan un paradigma que es comprendido, entendido y aceptado por la mayoría de las personas. Y cuando hablo de paradigma, también tiene que ver con que hay un cambio mayúsculo o hay un cambio, no quiero decir opuesto, sino por lo menos contradictorio a lo que se venía entendiendo de algo. Entonces, para mostrar ese quiebre, se habla de paradigma. El paradigma es algo mayor a un concepto.
Un concepto define algo. El paradigma está compuesto por muchas definiciones y entendido socialmente o aceptado socialmente. Ok, gracias. No sé si ya no fui, te ayudé. Sí, está bien, lo voy a analizar de otra forma, a ver si por ahí me surge alguna otra inquietud. Gracias, profesor. No, por nada. Bien. ¿Alguien más? ¿Una consulta? Si no, ya son 45 minutos. Dije que no le iba a demorar más de 45 minutos, pero podemos consultar. Nos quedamos si quieren 15 minutos más, los que se quieran quedar. Si tienen una consulta, si veo que no se queda nadie, cerramos la clase y dejo de grabar. ¿Alguien tiene alguna consulta respecto al cursado, respecto a la forma de aprobación, respecto al contenido, respecto a lo que vamos a dar la próxima clase? Sí, lo que vamos a dar la próxima clase para orientarnos un poco el profesor, ¿puede ser? Bien. Nosotros hoy hablamos de lo que era la materia y divagué un poco respecto a lo que es seguridad y a lo que se entiende por paradigma de seguridad. Ahora, la segunda clase, que va a ser en la semana 4, en la semana 5, terminando la unidad 1, ahí voy a explicar las 4 semanas de esa unidad. Ahí quizás nos quedemos un poquito más, ahí va a ser más de 45 minutos, pero podemos hacer un quiebre en algún momento, vamos a hacer media hora, 40 minutos, vamos a parar 10 minutos quizás, o 5, y después vamos a seguir con 40 minutos más, y ahí sí, vamos a hablar de bien cuáles son los lineamientos, o cuáles son las actividades, o cuáles son los actores que trabajan en seguridad pública, en seguridad ciudadana, en seguridad democrática, cuáles son las estrategias que se utilizan en esos 3 paradigmas. Vamos a adentrarnos un poco en lo que David Mazda habla del delincuente del positivismo, que es un buen texto para que ustedes puedan entender principios generales del delincuente. Él analiza el delincuente menor en un determinado espacio territorio, pero si ustedes lo leen, van a ver que pueden sacar cosas generales respecto a la delincuencia. Y después vamos a hablar también vamos a comenzar a hablar respecto a políticas de seguridad ciudadana y entender por qué cuando hablamos de seguridad ciudadana hablamos de prevención, de disuasión y de represión, qué quiere decir cada cosa y cómo se orienta dentro del concepto de seguridad ciudadana. Nuestra materia, si bien va a hacer la diferencia entre los conceptos, entre los paradigmas, nos vamos a focalizar sobre todo en el concepto o en el paradigma de seguridad ciudadana. Así vamos a cerrar la semana 5 en la primera unidad. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Bien, profesor. ¿Dudas? Entendido. ¿Preguntas, dudas, sugerencias? La semana 5 sería aproximadamente el 26 de septiembre. El 19 de septiembre, la semana 5. Ah. La semana 5 va desde el 19 de septiembre al 25 de septiembre. En el cronograma de trabajo que está en la plataforma, tienen el cronograma con cada semana, con cada autor. Y a partir de ahora que terminemos, voy a habilitar el WhatsApp para que puedan escribir. Lo que le voy a pedir es que no hace falta que se presenten en el WhatsApp, somos 140 y pico de alumnos. No hace falta que se presenten, usemos el WhatsApp para alguna duda que le haya quedado de la clase, alguna duda que le haya surgido de la lectura del material, alguna duda que tenga respecto a las actividades. Ponen su duda ahí y yo la respondo para que todos los que están en el grupo tengan una respuesta más rápida. Y quizás una pregunta que ustedes tengan le pueda servir a su compañero. Lo que le voy a pedir es que me dejen responder a mí para que no haya
muchas intervenciones, se pierda la conversación y pueda dar la respuesta que ustedes necesitan. Las actividades las diseñé yo, sé lo que necesito que ustedes hagan, el material se lo subí yo y yo lo entiendo y las dudas que le puedan surgir se las voy a responder. Pero por favor déjenme participar a mí y ustedes dejen solamente en el grupo las preguntas, dudas, inclusive si tienen sugerencias, también como puede ser el horario de la reunión o la duración de las reuniones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? De acuerdo. Si alguno o alguna no tiene ninguna pregunta más, yo daría por finalizada la clase y nos encontraríamos. Profesor, ¿cómo le va? Buenas noches. Sí, buenas noches. Hola. Lo Sí, escucho. yo para hacer una consulta, más que nada en la parte de donde está la segunda actividad, que bueno, si bien no la leí completa, pero hay una parte donde dice comprobamos la lectura. Sí. Y hay una barra de porcentaje cuando uno ingresa. ¿Esas preguntas son relacionadas justamente a la segunda semana o tenemos únicamente también la primera semana? La primera semana fue de presentación. Está. Fíjense que si ustedes ven la división de la unidad 1, dice unidad 1, segunda semana, porque ya comienza el material la segunda semana. La primera fue de presentación, donde ustedes podían hablar en el foro, decir quiénes son, qué hicieron. Esa es la primera actividad. Comencemos a conocernos. Y después, comprobamos la lectura, fíjate que está dentro de lo que son las actividades o el material complementario. Eso no es obligatorio que lo haga. Yo lo genero para que ustedes puedan ponerse a prueba ustedes mismos si entendieron el material o comprobar si la duda que tenían sigue siendo una duda o no. Entonces, pueden preguntar en el grupo, pueden preguntar en el foro, pueden mandar un mensaje por plataforma y yo lo voy contestando. Todo lo que es actividad o material complementario no es obligatorio. Está ahí para que ustedes tengan algo que complemente lo que ya está de la lectura de la semana o que puedan hacer una actividad que a ustedes les permita comprobar si entendieron, si lo que ustedes entendieron es como yo quiero que lo entiendan. Sí, Jorge. Perfecto, perfecto, profesor. Entendido. Gracias. ¿Alguna consulta más? ¿No? Bueno, si no hay ninguna consulta más, nos Profesor, encontramos en la próxima clase. una Sí, consultita quiero que me aclaren. Miguel. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, primero disculpa personalmente por haber llegado tarde a su clase, andaba complicado en el trabajo. Y la pregunta que le quería hacer es cuando creo que es en el marco de seguridad ciudadana y se habla de gestión de la conflictividad, ¿es lo mismo? ¿Es algo similar? Que no he leído en unos apuntes, no sé si en el suyo, pero bueno, en otro o en otra materia, pero me causa esa duda si se trata de lo mismo o no. No sé si me puedo evacuar esa duda. No. Cuando vos vas a ver que las herramientas o estrategias se utilizan de acuerdo a la aparición de cada paradigma es por cómo se entiende a la seguridad y a la intervención del Estado en la seguridad. Entonces, el concepto de gestión o administración de la conflictividad o de los conflictos sociales o interpersonales aparece con el paradigma de seguridad ciudadana, porque el ciudadano es el centro y forma parte. Entonces, por lo menos hay dos partes con las que genera un conflicto. No solamente el Estado, con sus herramientas, va a intervenir, va a interceder y va a aplicar esta fuerza que define al Estado por sí mismo, que es la posibilidad de aplicar la fuerza, sino que pasa a un segundo plano la aplicación de la fuerza o la ejecución de determinadas acciones a través de la posibilidad de usar la fuerza y pasa a formar parte, en el primer paso, la idea de solucionar o gestionar la conflictividad.
Así en grandes rasgos. Entonces, es un concepto atado a la seguridad ciudadana, Está dentro así como la policía comunitaria dentro del actor policía. La policía comunitaria dentro del actor policía es un concepto que aparece con el de seguridad ciudadana y no con el de seguridad pública. Este concepto de gestión de conflictividad aparece con el paradigma de seguridad ciudadana. Perfecto. Con el paradigma de seguridad pública no lo vas a aplicar porque está relacionado a la mano dura, al Estado aplicando la fuerza de por sí y al orden público. O sea, hay un conflicto, debe intervenir el Estado y el Estado interviene a través de la fuerza. Sí, se entiende. En el concepto de seguridad ciudadana, el Estado debe intervenir, pero debe poner por sobre todas las cosas al ciudadano. Entonces, si la aplicación de esa fuerza va a afectar al ciudadano, necesariamente primero tiene que gestionar la conflictividad. Y en esa gestión de la conflictividad, en el concepto de seguridad ciudadana, aparecen los métodos alternativos de resolución de conflictos, por ejemplo. ¿Sí? Métodos pacificadores y todo eso. Claro, que se conocen como MARCs, métodos alternativos de resolución de conflictos. Ya no solamente la aplicación de la fuerza, sino que vos vas a tener que negociar, vas a tener que tener técnica de negociación, técnica de mediación y otras técnicas que te van a permitir a vos solucionar conflictos en vez de resolverlo o terminarlo por la fuerza. Sí, no sé si fui claro. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Ahora se entendió bien. Bien. ¿Alguna consulta más? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces si no hay más nada de que hablar respecto a esta presentación, nos vemos en la próxima clase. Esperemos que no haya más intervenciones desafortunadas como las que hubo hoy al principio. No espero que todos tengan un agrado hacia mi persona. Espero que tengamos una relación amena y que mi participación les pueda ayudar a ustedes a entender los autores que he seleccionado para su cursado de esta materia, que pueda ayudarle con las actividades y estar conectado la mayor cantidad de tiempo posible con ustedes a través del grupo de WhatsApp, a través de los mensajes, para ser más un tutor que un docente catedrático que les dé a ustedes clases respecto a cosas que seguramente ya saben, pero que a través de estos autores van a poder poner en palabras, van a poder definir y conceptualizar. Así que nos vemos la próxima clase, que tengan todos una buena semana, unas buenas jornadas laborales y cuídense que está todo muy complicado, sobre todo en Ecuador. Gracias, profe. Chao, profe, hasta luego. Buenas noches, profe. Chao, profe. Muchísimas Buenas gracias. noches, profe. Gracias. Listo, profe, nos vemos. Chao, profe. Hasta luego. Profe.